Grabo sonidos de la naturaleza para ganarme la vida. No los hago mezclando paisajes sonoros libres de derechos que encuentro en internet. Lo digo literalmente. Cargo con el equipo hasta lugares salvajes. Instalo grabadoras de campo y capturo 8 horas de viento entre los árboles. Ranas en un pantano o lo que sea que alguien quiera en sus auriculares a las 2 de la madrugada para poder dormir. Hace unas semanas caminé hasta una zona de bosque remoto en el norte de España, en la cordillera Cantábrica. Estaba lejos de cualquier carretera o pueblo para evitar la contaminación acústica. No había ni siquiera senderos marcados, solo árboles, crestas y un silencio que te altera la percepción del tiempo. Había explorado el lugar previamente con mapas y ortofotos, poca fauna, ninguna línea eléctrica cercana que pudiera causar interferencias. Perfecto para lo que necesitaba. Monté el equipo justo antes del anochecer, un micrófono direccional sobre un trípode de carbono, conectado a una grabadora independiente protegida dentro de una caja estanca, todo configurado para máxima sensibilidad y autonomía. Lo dejé grabando durante la noche y regresé caminando con mi mochila. A la mañana siguiente recogí el equipo, lo guardé todo y volví a la casa rural que había alquilado para la semana. Rutina estándar. Cuando pasé los archivos al portátil, sonaban limpios, muy limpios. Se escuchaba un viento suave entre los pinos, algún crujido lejano de madera, un búho solitario. Era material casi listo, apenas tendría que tocarlo en postproducción. Nada de picos, nada de animales cerca del micro, ninguna interferencia evidente. Aún así, revisé todo por si algún zumbido lejano de avión había estropeado algún tramo, así que empecé a recorrer el audio con calma y entonces llegué hasta las 3:41 de la madrugada. No lo noté la primera vez, estaba escuchando a velocidad acelerada, pero incluso así, algo en ese punto me produjo una sensación rara. Volví atrás y lo reproduje en tiempo real. Fue entonces cuando lo oí. Todo el ambiente colapsó hacia adentro, como si alguien hubiera aspirado el aire de golpe, una inhalación seca, seguida de un gemido profundo, como madera retorciéndose bajo una presión enorme, y después, nada. Todos los sonidos desaparecieron. El viento murió. Los insectos callaron al mismo tiempo. Ningún roce de hojas, ningún crujido del suelo. He escuchado bosques quedarse en silencio cuando pasa un depredador o cuando se acerca una tormenta, pero esto no era eso. Esto era silencio absoluto. Incluso en la noche más quieta, el micrófono siempre capta algo ruido de fondo. Deriva de altas frecuencias, el propio ruido del equipo. Aquí no había nada. Durante 33 segundos exactos, como si el mundo hubiera olvidado cómo producir sonido. Y luego, tan de repente como se fue, volvió. Un crujido leve, como un árbol estirándose. Después el viento, el coro de insectos nocturnos, el bosque respirando otra vez. Marqué ese tramo en el proyecto. Lo corté del montaje final. Lo etiqueté como Anomalía 341 y lo guardé junto a los archivos originales. Me dije que habría sido algún fenómeno ambiental extraño, tal vez un cambio brusco de presión o algo geológico bajo el suelo. Eso fue lo que me repetí, pero no podía dejar de pensar en esa anomalía. El silencio no era un fallo de grabación. La forma de onda no se había aplanado, simplemente caía en un vacío. El entorno dejó de generar sonido, y aquella inhalación no venía del micrófono. 2 noches después volví, mismo punto de acceso, mismo claro, pero con un equipo distinto. Cambié el micrófono direccional por un plato parabólico con un par estéreo ajustado, otra grabadora, cables nuevos, ninguna posibilidad de interferencias o fallos de hardware. Si volvía a ocurrir, quería descartar cualquier problema técnico. Instalé todo antes del anochecer. Repetí el proceso. A la mañana siguiente, en la casa rural, abrí los archivos. La forma de onda saltaba a la vista incluso antes de darle al play. A las 4:40 exactas. Lo mismo la succión, el vacío, los 63 segundos de silencio total. Pero esta vez había algo más, ¿eh? El crujido era más fuerte, como si algo enorme estuviera muy cerca del micrófono, forzándose. Y después apareció un sonido nuevo, apenas audible, pero inconfundible, algo rozando, como raíces retorciéndose bajo tierra seca, o como dientes,
Comprobé todas las explicaciones lógicas que se me ocurrieron. Actividad sísmica nada registrado. Meteorología calma total. Ni una caída de presión. Y, además, nada de eso se repetiría de forma tan precisa. Le pasé el audio a una ingeniera de sonido que conozco. Dijo que quizá fuera interferencia de radiofrecuencia de aviones militares. Luego bromeó. O igual has grabado a un Bigfoot rascándose la espalda en un cedro. Me reí. Después subí el audio. O mejor dicho, intenté, subir la versión limpia, solo el ambiente del bosque, con esos 63 segundos recortados y fundidos. Pero al empaquetar los archivos, debí dejar el original por error. La toma RAW. Con el segmento 341 intacto. A lo largo de los años he recibido correos extraños. Gente que asegura oír voces en cascadas. Uno juraba que un mapache le susurraba versículos de la Biblia en una pista para dormir. El audio ambiental y la imaginación hiperactiva suelen ir de la mano. Pero esto era distinto. El mensaje venía de un tipo llamado Voice Nicholas. Un correo corto, sin saludos ni emojis. Solo el asunto. Tu última subida. Necesito tu opinión. Decía que usaba mis audios para dormir, que había puesto el nuevo bucle de bosque sobre las 3:30, que se despertó, jadeando, sin pesadilla alguna, solo con una presión en el pecho, como si algo se hubiera apoyado sobre él. Revisó el archivo y adjuntó una captura del espectrograma. En medio del silencio del segmento 341 había una forma que no parecía humana, pero era simétrica, hecha de frecuencias muy bajas, casi imperceptibles, vacía en el centro, con largas líneas verticales que descendían de arriba a abajo, demasiado largas para ser brazos o piernas. Me quedé mirándola durante mucho tiempo antes de cerrar la pestaña. Pareidolia sonora, me dije, como ver caras en la corteza de los árboles. Pero los correos siguientes fueron más difíciles de ignorar. Alguien en Asturias dijo que se le fue la luz, exactamente durante un minuto, a las 3:41 de la madrugada, y lo relacionó con el audio. Fácil de descartar como coincidencia. Otro escribió que su perro ladró al altavoz y luego se negó a entrar en la habitación donde sonaba la pista. Una mujer aseguró que a la mañana siguiente, todas sus plantas estaban muertas. No marchitas, negras, secas, como si se hubieran quemado desde dentro. No entré en pánico, pero sentí curiosidad. Abrí el archivo RAW otra vez. Esta vez fui más a fondo. Reducción de ruido, aislamiento espectral, reproducción a media velocidad, luego invertida. Probé todas las opciones posibles. Había más bajo la distorsión de lo que había notado. Un único golpe profundo. Y después, pasos húmedos, suaves, muy separados entre sí. Agujas de pino crujiendo bajo algo que caminaba como si no lo necesitara. Congelé la forma de onda. El patrón estaba ahí, una especie de compuerta, algo con peso. Abrí al mismo tiempo el archivo RAW de la primera noche en el mismo punto temporal, el mismo silencio. Los superpuse. El golpe era idéntico, pero en la segunda noche, los pasos comenzaban antes y estaban más cerca. No volví al bosque por valentía. Volví porque mi nombre estaba en ese archivo. La gente había empezado a comentar, a escribirme, a acusarme. Un usuario publicó un TikTok diciendo que la pista había provocado convulsiones a su novio. Otro afirmaba que su hermana se había desplomado mientras sonaba y que no había despertado desde entonces. Algunos decían que era un montaje, otros que era una maldición. Uno incluso me llamó asesino. Así que empaqueté el mejor equipo que tenía. Un micrófono parabólico, una grabadora a baterías y un previo con monitorización en tiempo real. Llevé también el portátil de campo para poder escuchar en directo. No solo confiar en encontrar algo después. Metí una linterna, 3 baterías de repuesto y un cuchillo de caza que nunca había usado. Llegué poco después de las 2 de la madrugada. El claro estaba exactamente igual. La espiral de pinos seguía allí, como si los árboles hubieran crecido formando círculos concéntricos de manera deliberada. Ningún animal, ninguna señal de personas. Monté el trípode, calibré el micrófono y empecé a grabar. Al principio, todo fue tranquilo. Grillos, un viento suave, algún ulular lejano desde el dosel, audio limpio, nada extraño. Miré el reloj, 3:40 y 59 segundos, 3:41. Desapareció todo. El sonido dejó de existir.
El LED de la grabadora parpadeó una vez y luego quedó fijo. La forma de onda en el portátil se congeló en una línea plana. Golpeé el micrófono. Nada. Ni siquiera un chasquido. Lo único que oía era mi propia respiración, más fuerte de lo normal, afilada, expuesta, como si no perteneciera a aquel silencio. ¿Qué coño?, murmuré. Las palabras sonaron invasivas, fuera de lugar, como gritar en un funeral. Entonces, crujió una rama justo detrás de mí, muy cerca. Giré la linterna de golpe y en ese momento el sonido volvió, pero no lo hizo igual. Regresó como una grabación reproducida a través de altavoces rotos, con eco y desincronizada. Los árboles crujían con retardo, el viento daba sacudidas y en algo se movía. No hacia mí en línea recta, sino alrededor, rodeándome rápido. Barrí con la linterna de un lado a otro, atrapando destellos de extremidades entre los troncos, delgadas, demasiado largas, moviéndose a saltos, difuminándose entre las sombras. Entonces la vi, una cabeza, boca abajo, colgando desde lo alto de los árboles, como si estuviera suspendida por las piernas. Ojos negros enormes, como charcos de aceite reflejando luz, pelo ralo pegado a una cara gris y arrugada, como papel mojado. Sonreía. La boca era demasiado grande. Y entonces su mano empezó hasta a acercarse, lentamente, y no se detenía. Las extremidades se estiraban de forma imposible. El hombro no se movía del árbol. El codo se doblaba al revés. Los dedos se alargaban centímetro a centímetro, pese a la altura ni a la que estaba aquella cosa. Entré en shock. No podía moverme, aturdido por lo antinatural de lo que estaba viendo. Alcanzó mi cuello y rozó una hoja junto a mi clavícula. Eso fue suficiente. ¡Corrí! Las ramas me desgarraron los brazos. Las raíces atrapaban mis botas. Cada pocos segundos casi caía. Me recomponía y seguía empujando. La oía detrás de mí, encima de mí, tan rápido que no podía localizarla. No corría por el suelo, se movía por los árboles. Algo pesado saltando de rama en rama, como un gorila hecho de madera y tendones. Cada impacto enviaba una vibración. No era solo un sonido, me resonaba en los dientes. No grité, no pude. El aire me quemaba los pulmones. El pecho se me cerraba. Solo corría. Era lo único en lo que podía pensar. No quería desviarme. Tenía un único objetivo, fijo, porque intentar maniobrarla solo me habría llevado a terreno desconocido. Los árboles empezaron a aclararse. Vi el reflejo de la luna en el cristal. En mi coche, salté un tocón. Patiné sobre la grava y abrí la puerta de un tirón tan fuerte que dañé la bisagra. Haberla dejado sin cerrar fue lo único que me salvó. Sabiendo que no había nadie a kilómetros a la redonda, las llaves estaban en el bolsillo del abrigo. Por supuesto que lo estaban. Manoteé, torpe, con las manos temblando. Entonces, ¡bang! El coche se sacudió con el impacto y una sola mano cayó sobre el parabrisas. Dedos largos, piel blanca como hueso, uñas negras descuidadas arañando el cristal, dejando líneas chirriantes como si intentara pelarlo. Su cara se inclinó hacia adentro. El cuello era tan largo que tuvo que retorcerse varias veces para mirarme. Invertida, sonriendo, ojos como petróleo extendido sobre hueso. Las llaves entraron en el contacto. El motor tosió y arrancó. Metí la marcha y pisé el acelerador. La grava explotó bajo las ruedas. Golpeé un árbol al salir. La cosa pasó borrosa por el retrovisor, brazos arrastrándose como cuerdas de músculo húmedo. No miré atrás para ver si me seguía. Solo conduje, demasiado rápido. Los árboles eran manchas negras y plateadas. El camino, puro instinto. No respiré hasta ver el cartel de bienvenida del siguiente pueblo. Cuando llegué a casa, cerré la puerta con llave, pestillo, cadena, incluso una silla bajo el pomo. Luego cada ventana, una por una. Sabía que era inútil, pero necesitaba sentir que hacía algo, que aún tenía control. El portátil seguía en la mesa de la cocina. Lo abrí al pasar, encendiéndolo antes siquiera de quitarme las botas. El plan era simple: retirar el audio, borrarlo de la app, quizá escribir una advertencia vaga que no me la hiciera parecer un loco. Entonces vi las notificaciones, decenas de correos, asuntos en negrita. Anoche había algo en mi pasillo. La vi,
Me miró mientras dormía. Llamó a la puerta hasta las 3:42. Luego empezó a trepar. Se me embelaron las manos, Uno de los mensajes tenía un adjunto, una foto borrosa tomada con el móvil, el borde de una cabeza ennegrecida, movida por el desenfoque. Demasiado familiar para ignorarla. 16 pisos de altura. Me quedé mirándola. Esto era culpa mía. No por grabarlo. Eso fue un accidente. Pero lo subí. Lo dejé público. Ignoré las primeras señales. Dudé de mí mismo porque la alternativa era aceptar algo que no podía explicar. Debí retirarlo días antes. Ahora aún tenía una oportunidad. No sabía si borrarlo o desharía algo. Tal vez el daño ya estaba hecho. Tal vez lo que fuera eso ya se había propagado. Pero si lo dejaba ahí, más gente lo oiría. Más gente lo vería. Más gente la traería de vuelta. Así que tomé la decisión. Retiré el archivo del gestor de contenidos. Envié solicitudes de retirada a los sitios espejo y eliminé las subidas RAW de la cola de la aplicación. Lo borré de todos los sitios donde pude encontrarlo. Lo eliminé por completo. Se había acabado. Me dejé caer en la silla. El móvil se iluminó en la oscuridad. Lo alcancé con las manos temblorosas. Nuevas notificaciones de oyentes. Hagas lo que hayas hecho. Gracias. Ha vuelto el silencio. Los mensajes no dejaban de llegar. Todos de personas que ya me habían escrito antes. Los mismos que decían que algo los seguía, que los acechaba, que los perseguía. Un alivio enorme me recorrió el cuerpo. Sentí que, al menos, había conseguido salvar algo bueno de todo aquello. Pero mi noche no había hecho más que empezar. No dormí. No pude. Me quedé sentado en el suelo del pasillo, con las piernas entumecidas, la espalda pegada a la pared y todas las luces del piso encendidas. Tenía el portátil abierto sobre las rodillas. La bandeja de entrada seguía llenándose de correos, desconocidos dándome las gracias, diciéndome que los golpes habían cesado, que por fin estaban a salvo. Pero dentro de mi propio apartamento, algo empezó a moverse y, al principio fue sutil, como un cambio en la presión del aire. La temperatura bajó. El zumbido del frigorífico titubeó. Oí un crujido suave en el techo, justo encima de mí. No era una tubería ni una viga asentándose. Era el sonido deliberado de peso desplazándose sobre madera vieja. Me quedé inmóvil. Durante minutos, nada. Luego, un susurro contra la pared del fondo. El sonido de algo rozando la pintura con las yemas de los dedos. Cuando llegó el golpeteo, fue tan débil que casi no lo percibí. Tac, tac, tac. Me giré hacia el sonido y el estómago se me hundió. Venía de la ventana del salón. Me levanté con cuidado, muy despacio, lo justo para asomarme por el cristal esmerilado. Solo vi una impresión vaga de movimiento, como si alguien hubiera pasado por allí un instante antes. Retrocedí, con el corazón desbocado. El golpeteo cambió de sitio. Ahora venía de la puerta trasera, luego de la trampilla del techo. Cada superficie del piso parecía transportar el sonido como un diapasón, como si algo estuviera rodeando el interior de las paredes, creciendo segundo a segundo, probando la casa en busca del punto más débil. Las luces se atenuaron, como si el apartamento exhalara. No sabía si quería entrar o si ya estaba dentro. La respuesta llegó sola. Las luces sobre mí volvieron a bajar de intensidad, no en un parpadeo, sino en un pulso lento y deliberado, como si la vivienda respirara. En lo profundo de las paredes, el yeso se desplazó con un golpe sordo, luego otro, cada vez más cerca. Algo muy grande se arrastraba hacia el centro de la habitación. Me quedé completamente quieto. Entonces, el pladur a mi izquierda se abombó ligeramente. Una hinchazón superficial, como si alguien presionara con una mano desde el otro lado. Observé cómo esa protuberancia se deslizaba por la pared, descendiendo lentamente hacia el suelo. Algo pasó los dedos por el rodapié, despacio, con intención, trazando la forma del apartamento. Después, un siseo suave, el sonido inconfundible de una respiración filtrándose desde detrás de la pintura. Retrocedí hasta que la espalda chocó contra la pared opuesta. La cosa dentro de mi casa cambió de dirección. Subiendo hacia el techo, el yeso se curvó sobre mi cabeza.
Polvo gris cayó en hilos finos, lo que fuera aquello. No estaba atado al suelo ni a la gravedad. Se movía como una araña entre el aislamiento y las vigas, empujando la estructura, probando lo delgadas que eran las barreras. La rejilla del conducto del techo vibró. Luego el metal se dobló hacia afuera. Dedos largos se engancharon entre las lamas y comenzaron a separarlas, ¿eh? Una lama se partió, otra se deformó. Una silueta negra, con forma de nudillo, se abrió paso. La piel se estiraba fina sobre algo demasiado afilado para ser hueso. Me arrastré por el suelo, con el corazón golpeándome los oídos. La rejilla se abrió más. De su mano salió, uñas largas, grises y arrugadas, como astillas de obsidiana. Se cerró lentamente, tanteando el aire. Igual que alguien prueba el agua antes de entrar. Giró hacia mí. Los nudillos crujieron. Avanzó. Y entonces se detuvo, congelada a medio movimiento, y estaba escuchando. Igual que había escuchado el silencio en el bosque. Me cubrí la boca con ambas manos, temblando tanto que los dientes me castañeteaban. Entonces, un sonido. No venía de mí ni de la cosa. Venía de la mesa. Un ping seco. Mi teléfono. Boca arriba junto a la puerta, se iluminó con una notificación. El sonido cortó el silencio como una sirena. Al instante, algo cambió. Un borrón de movimiento, demasiado rápido para procesarlo. Cruzó la habitación. La mano o parte de ella salió disparada desde la oscuridad y golpeó el móvil con precisión quirúrgica. Crack. La pantalla se hizo añicos hacia adentro, como si la hubieran golpeado con un mazo. El teléfono salió despedido por el suelo. Vibró una vez y murió. Volví a cubrirme la boca, paralizado. Entonces otro ping, el portátil, un correo nuevo. La cosa volvió a moverse dentro de las paredes. Vi la mano salir otra vez, ahora a solo centímetros del teclado. Los dedos temblaban, suspendidos en el aire. Pero esta vez no atacó. Se quedó quieta, casi curiosa. La misma fuerza que había atravesado la habitación en un solo golpe, ahora flotaba en silencio, tensa, conteniéndose. Había que reconocimiento en esa quietud. La mano apoyó la palma en el suelo. No me atreví a moverme, ni siquiera a alterar el aire. Una vez plana, el brazo barrió la habitación en amplios arcos, movimientos grandes, a veces lejos, y de pronto a centímetros de mi talón. Si aquello hubiera sido la muerte, quizá habría podido saltar, rodar, esquivarla con el momento justo, pero seguía clavado al suelo. Entonces me tocó y, al contacto, entró en frenesí. Pasó las manos por encima de mí, mapeándome, hasta entender quién era, mi postura en el suelo, hacia dónde miraba. Se aferró con fuerza a mi muñeca, pero no la aplastó como esperaba. Tiró de mí con un movimiento que no me dejó elección. No era como un perro con una correa, sino como una escalera mecánica de la que no puedes bajarte. Me condujo a la fuerza hacia aquello que había despertado su interés desde el principio, mi portátil. Y, mientras tanto, mis pensamientos se arremolinaban, encajando piezas de aquella situación absurda. No había venido cuando subí el audio, ni cuando la gente lo escuchó, ni siquiera cuando empezaron a escribirme aterrorizados. Solo vino cuando lo retiré, cuando rompí la cadena, cuando intenté detener su propagación. Ahí fue cuando me notó. Miré el portátil brillando frente a mí, y por primera vez desde que todo empezó, la idea de morir no me pareció la peor opción. Si aquello podía detenerse acabando la transmisión, dejando que terminara conmigo, quizá esa era la respuesta. Pero el momento pasó. El instinto de supervivencia clavó sus uñas. Me senté. En cuanto sintió eso, soltó mi muñeca, pero permaneció cerca de mi cabeza, en una amenaza fácil de entender. Sube el archivo, o muere. Con los dedos temblando, abrí el panel de la aplicación. El video eliminado seguía allí, tranquilo. En la papelera, coloqué el cursor sobre el botón de subir y hice clic. Restauré todos los metadatos. La barra de carga avanzó lentamente. Desde la pared detrás de mí, oí otro crujido. Más fuerte, más cerca. No me giré. Mantuve la mirada fija en la pantalla mientras la barra de progreso avanzaba. 30%, 50%, 72%. El aire a mi alrededor se sentía como si se comprimiera hacia adentro. Seguía aquí. Lo sabía. Estaba esperando a ver si realmente iba a hacerlo. 94%. Una pausa. Y luego, completo.
El video se publicó y, en un instante, todo se detuvo. No más golpeteos, no más movimiento, no más presión dentro de las paredes. Las luces se intensificaron, como si alguien hubiera retirado una película opaca de las bombillas. Se había ido. Y por primera vez en lo que parecían días, sonido real, vivo, hermoso. Solté el aire. De verdad lo solté, como si no hubiera respirado en días, y odié lo aliviado que me sentí. La vida siguió. La gente olvidó. Pasó página, volvió a dormir. Pero yo no del todo. Todavía me despierto cada día y abro el portátil. Es automático ya. Memoria muscular. No reviso correos, no miro redes, solo el contador de reproducciones. 319-320. Cada número pesa más que el anterior. No los veo como cifras. Cada uno es una persona, una víctima. Sigo grabando a veces, para no perder la cabeza. Salidas cortas, cerca de pueblos, nunca de noche. Nunca vuelvo a internarme en bosques remotos de la cordillera, ni en zonas aisladas del norte de España. Y nunca te subo el audio en bruto. Escucho cada segundo. Reviso la forma de onda 3 veces. Raspo el fondo en busca de cualquier cosa que no deba estar ahí. Y cuando el reloj se acerca a las 41 de la madrugada, me aseguro de estar en la cama, con tapones en los oídos, las luces encendidas y los ojos bien cerrados, sí. Porque ahora lo sé. No es el silencio lo que te atrapa, es lo que viene después.